como dice en Gálatas 5:16, que nosotros podemos ver que los que andan en la carne satisfacen las cosas de la carne y no hace que no podamos recuperar lo que por tiempo nosotros hemos estado buscando a Dios. Algo poderoso. Tú duras 30 días buscando a Dios, pero en un segundo pierdes lo que tú habías recuperado o lo que tú habías buscado durante esos 30 días. Forma de que vamos a llamar los amigos, vamos a traer las almas con mecanismos humanos. El Espíritu Santo no necesita mecanismos humanos para traer las almas al Evangelio. El Espíritu Santo lo que necesita es que las almas sepan que su palabra es la que trastorna el mundo de los infiernos. Cosas ahí que acontecen que Satanás no tiene nada que ver, pero el ser humano, como todo el tiempo tiene en la boca el diablo, Satanás, el diablo, se cae un plato, fue el diablo, se rompió un vaso, fue el diablo, los cines se movieron, fue el diablo. Todos se lo quieren atribuir a Satanás, y por eso Satanás, siendo tan sagaz, ha tomado la decisión de vivir, de hacer que el hombre crea la tontería que se le presenta en la vida diaria. Dios bendiga a la audiencia de una manera sobrenatural. Vamos a hablar de 3 tipos de guerra espiritual. Y quiero que presten con atención lo que vamos a desatar en esta poderosa tarde. Así que la audiencia esté pendiente porque será algo poderoso. Lo primero es que la Biblia presenta 3 tipos de guerras espirituales, cada una enfocada en una dimensión diferente, en un conflicto espiritual también. Para el ser humano saber claramente que hay 3 formas de guerrear, de pelear espiritualmente, y que hay un llamado, un principado, y estas son 3 tipos de guerra que menciona la Biblia. La primera guerra espiritual que vamos a hablar es contra la carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Acuérdate que luego de la caída del hombre en el principio, entró el pecado por Adán, y luego de Adán fue repartido a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La guerra carnal es la guerra que empieza debilitando al hombre para que el hombre no pueda alcanzar la madurez espiritual en la cual Dios lo ha llamado. A veces Satanás toma como objetivo esa parte o esa debilidad humana del hombre para que el hombre se enrede todos los días más en cuanto al pecado dentro de esa propia lucha que es con la carne, que es la batalla, que es contra los deseos, que es contra las tentaciones, que es nuestra naturaleza humana pecaminosa que busca ¿qué? Alejarnos de la voluntad de Dios. Esa es la primera guerra espiritual que el ser humano tiene. Cuando el ser humano tiene esa guerra que habla Gálatas 5:16, donde nos vemos que el hombre se deleita tanto en el pecado de una manera que no puede salir en un momento determinado cuando se enreda y no acepta o no reconoce que vive una vida apartada totalmente para Dios. Ese es el primer concepto, que el ser humano no va a poder salir. La guerra espiritual siempre va a surgir cuando tú no puedes salir de ese problema. Tú tienes que buscar una segunda opción, y la segunda opción siempre será el Espíritu Santo. Esta época que estamos viviendo, como dice en Gálatas 5:16, que nosotros podemos ver que los que andan en la carne satisfacen las cosas de la carne, pero los que andan en el Espíritu hacen las cosas del Espíritu, lo que habla en Romanos 7. Entonces, de esa manera nosotros podemos describir que la batalla interna que nosotros tenemos y la lucha que nosotros podemos ocasional cada día es por nuestra debilidad humana. ¿Cómo tú puedes fortalecer ese nivel de la carne para que tu vida espiritual pueda crecer en Dios? ¿Cómo tú puedes volver a recuperar el tiempo que tú habías perdido o el tiempo que tú habías descuidado? ¿Por cuál razón? Por el deseo carnal de tu propia carne, por nuestro deseo pecaminoso de nuestra propia carne, porque la carne no quiere que tú le agrades a Dios, porque ella no se sujeta a Dios, pero tampoco puede. Es lo primero que la Biblia nos da una indicación de la carne. La carne es una inclinación pecaminosa totalmente, que nos aleja a nosotros cada día del Espíritu Santo y nos hace que no podamos recuperar lo que por tiempo nosotros hemos estado buscando en Dios. Algo poderoso que les voy a desatar en esta poderosa tarde es que muchas veces
Tú duras 30 días buscando a Dios, pero en un segundo pierdes lo que tú habías recuperado o lo que tú habías buscado durante esos 30 días. Ese es el primer factor, que esto no es por fuerza humana. Todo lo que tú haces, lo haces por el Espíritu, y el mismo Espíritu Santo te va a dar la fortaleza de tú poder retener y de tú poder soportar la tentación y de soportar las aflicciones y de soportar todo levantamiento, toda guerra que venga en contra tuya. Esa es la primera parte del ser humano cuando entiende cuándo, con quién o con qué es tu guerra. Muchas personas entienden que la guerra de ellos con el hermano, por tal razón se levantan con el hermano, se levantan con el pastor, se levantan con el que está al lado de ellos. ¿Para qué? Porque ellos entienden que no tienen identidad y la única forma de ellos atacarte es buscando tu debilidad cuando tú se la presentas. Así que esa es la primera guerra espiritual que les voy a presentar. Lo segundo es que hay una guerra contra el mundo. El sistema mundial se ha doblegado de tal forma que ha trastornado la iglesia y ha arrastrado a la iglesia a que viva una vida apartada, pero aparentando estar dentro del evangelio. Muchas personas piensan que porque tú predicas está bien, muchas personas piensan que porque tú adoras está bien, y muchas veces vive una vida totalmente apartada, porque hay personas que cometen errores, hay personas que fallan, pero hay otros que han vivido una vida pecaminosa con su corazón inclinado hacia el mundo. Cuando el ser humano tiene un corazón inclinado hacia el mundo, lo que le llama a esa mujer, lo que le llama a ese hombre es la cosa del mundo. Por eso es que ellos no tienen una propia identidad, sino que ellos tratan de traer del mundo a la iglesia lo que la iglesia o lo que la Biblia aborrece. Por eso buscan la forma de que vamos a llamarlos amigos, vamos a traer las almas con mecanismos humanos. El Espíritu Santo no necesita mecanismos humanos para traer las almas al evangelio. El Espíritu Santo lo que necesita es que las almas sepan que su palabra es la que trastorna el mundo de los infiernos. Por eso la guerra espiritual contra el mundo y el sistema es esta. Esta guerra espiritual se centra en ¿qué? En la resistencia contra la influencia, la filosofía del mundo. El mundo te va a arrastrar bajo una filosofía para quererte llevar al conglomerado de personas que apoyan esa sinvergüenza que ellos hacen. Muchas cosas que vemos en las redes sociales, muchas cosas que vemos en los medios cibernéticos, muchas cosas que vemos hoy en día en todos los lugares, que lo que en vez de agarrar la iglesia y llevarla a la palabra, lo que la están alejando, porque le están diciendo al hombre, ven como tú quieras, haz lo que tú quieras dentro del evangelio, viste como tú quieras, camina como tú quieras, sé lo que tú quieras dentro del evangelio. Pero algo debe de saber el hombre, es que para tú servirle a Jesús, primero tiene que morir a lo que el mundo ama. Por eso el mundo se opone a los principios, se opone al mundo, se opone a los valores del reino de Dios. El sistema de este mundo, dominado por el pecado y la corrupción, busca conformar a su manera de pensar, para que los cristianos de ¿qué? Deben de ¿qué? Permanecer firmes. Ellos tratan de que el cristiano no permanezca firme, sino que cada día más le dan lo que el hombre quiere consumir. Y por eso es que el pecado arrastra tanto al hombre y a la mujer al mundo. Porque hay personas que están en la iglesia pero con el mundo, y siguen siendo supuestamente cristianos pero con el mundo, porque no pueden dejar al mundo, porque el mundo es lo que lo arrastra a ellos y es lo que lo mantiene vivo. Pero ellos viven una apariencia y ellos se gozan en la iglesia, ellos se gozan todos los cultos, ellos se gozan todo, pero su corazón está allá afuera, aunque ellos tratan de aparentar una vida aquí dentro. Y eso es lo que pasa. Ejemplo bíblico, 1 de Juan 2, su versículo 15, advierte que a los creyentes de que no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y el que ama al mundo, el amor del Padre que no está en él. Porque las cosas del mundo que son pasajeras y va en contra de la voluntad de Dios. Ahora el tercer punto que vamos a tocar, el tercer punto, y debemos de analizarlo con atención. El tercer punto es una guerra contra Satanás y la fuerza del mal. Cuando la iglesia le atribuye todo lo que le pasa al ser humano a Satanás, está totalmente equivocada. Muchas cosas hay que acontecen que Satanás no tiene nada que ver. Pero el ser humano, como todo el tiempo tiene en la boca el diablo, Satanás, el diablo, se cae un plato, fue el diablo. Se rompió un vaso, fue el diablo. Los cines se movieron, fue el diablo. Todos se lo quieren atribuir a Satanás. Y por eso Satanás
siendo tan sagaz, ha tomado la decisión de vivir, de hacer que el hombre crea la tontería que se le presenta en la vida diaria. Muchas veces Satanás está lejos, pero las personas están atribuyendo a Satanás cosas que ni siquiera Satanás sabe. Dice, pero vean que me están atribuyendo cosas que yo ni me imaginé. Entonces, primera guerra es con la carne, segunda guerra es con el mundo, y muchas veces la guerra de la carne y la guerra del mundo se le atribuyen a Satanás como si él tuviera la autoridad de gobernarte a ti simplemente. Sabemos que no podemos obviar las maquinaciones del enemigo, eso es claro, no podemos obviar las maquinaciones del enemigo porque sabemos que Satanás es sagaz. Pero la guerra, la Biblia que enseña que Satanás y su hueste de demoníaca buscan ¿qué? Destruir, oponerse a ¿qué? Al plan de Dios. Satanás va a estar donde la palabra se tenga que doblegar a como él quiera. Porque Satanás simplemente está en muchos altares, en muchas iglesias, para llevar al hombre a que el hombre haga o entienda lo que ellos crean, y no que el hombre obedezca en su totalidad a la palabra de Dios y a su pueblo. Este tipo de guerra que requiere el uso de armas espirituales. Cuando la iglesia tiene armas espirituales o el cristiano está armado espiritualmente, no carece fácilmente. Por eso es que una de las cosas que va a llevar a una persona a tener guerras poderosas en Dios será la oración, la fe y tener tiempo o pasar tiempo con la palabra de Dios. Ejemplo, instruye a los creyentes a vestirse con las armaduras para resistir ¿qué? Las artimañas del diablo. Ejemplo bíblico, 2 de Corintios, se describe como que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿No ve? ¿Con cuál conocimiento se levantan las huestes de maldades? Contra el conocimiento de Dios, para llevar ¿qué? Al hombre a que le falle a Dios por medio de su palabra. Cuando el ser humano empieza a fallarle a Dios por medio de la palabra del Señor, entonces tú te empiezas a doblegar y a hacer lo que Satanás está diciendo. Estos tipos de guerras espirituales nos llaman a estar preparados, a estar fortalecidos en el Señor, para poder resistir y vencer cada batalla espiritual que enfrentemos. Tú no vas a ganar una guerra espiritual luchando. La guerra espiritual se gana resistiendo. La Biblia dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero muchas personas quieren resistir a Satanás, pero la única forma que ellos quieren resistir a Satanás es peleando con él. Tú nunca vas a pelear una guerra contra el diablo y vas a ganar, porque la Biblia te dice resistir. Ahora la Biblia te dice en otro término, te dice huir. Y hay personas que a lo que le están oyendo están reprendiendo. Hay cosas que no se reprenden, hay cosas que hay que huir para poder salvarte la vida. Por eso José tuvo que huir delante de la mujer de Potifar para poderse salvar la vida. Y eso es lo que debemos de entender, aprender claramente que lo que tú estás viviendo en esta generación o la tribulación momentánea que te ha tocado vivir no es para muerte, sino para Dios elevarte, para Dios darte identidad, para Dios llevarte a donde Él dijo que te va a establecer. Y esos son los tres tipos de guerras humanas que el hombre no puede dejar pasar por alto. La iglesia está peleando con guerras poderosas, la iglesia está peleando con batallas terribles, que son batallas espirituales que no te dejan dormir, que no te dejan buscar a Dios, que no te dejan concentrarte, que no te dejan estar totalmente en paz y bien delante de la presencia del Señor. Entonces te expliqué claramente tres tipos de guerra según las Escrituras. La primera es la guerra espiritual contra la carne, nuestra naturaleza pecaminosa. La segunda, guerra contra el mundo, que eso está acabando con el sistema. Satanás ha influido tanto que ha metido el mundo a la iglesia. Y como alguien un día dijo, la iglesia cabe en el mundo, pero el mundo no cabe dentro de la iglesia. La guerra espiritual contra Satanás y la fuerza del mal. Esa guerra espiritual contra Satanás, como dice Corintios, claramente donde acabamos de leer, que describe que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que se mueven en las regiones celestes. Debemos de aprender claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales. Si tú piensas que tú vas a ganar una guerra cuando alguien se levanta en contra tuya, hablándole a él o queriéndolo corregir a él, te acabo de dar un error fatal.
Y es que tú no vas a ganar ninguna guerra tratando de pelear con la persona. Hay personas que tú debes dejarlo solo. Como dicen por ahí, los Judas se matan solos. Y todo el que quiera creer algo se convierte en necio de tal forma que no tiene el valor total para poderte jalar o para poder hablar contigo en el momento de tu debilidad, en el momento de tu baja o en el momento que tú entiendes que tú no estás al mismo nivel que él. Por eso estos tipos de guerras siempre van a llegar a nuestra vida. Siempre van a llegar guerras espirituales. Siempre van a llegar guerras contra el mundo. Pero vamos a ver a quién tú obedeces más. Si tú vas a obedecer la carne y su deseo, o si tú vas a obedecer la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Si tú no vas a soltar el mundo y su pecado, porque hay gente que tú lo ves que aman más el mundo que a Dios. Y ellos piensan que aman a Dios y que Dios se va a adaptar al sistema de ellos, y no, ellos se van a adaptar a la palabra de Dios. Y ahí está el peor error de esta generación, que la gente no ha entendido que la forma de tu poder avanzar será conociendo la palabra de Dios, porque el diablo le molesta una persona no porque dance, no porque hable lengua. Al diablo le molesta una persona cuando esa persona está arraigada y fundamentada en su palabra, porque la palabra de Dios es vida. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el maná. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la vida. Y por tal razón debemos de aprender a saber que Dios está en la barca, y donde Dios está, el diablo no se puede levantar contra los hijos de Dios.